Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis semanal de chismecito jugoso y análisis de todo lo que nos encanta de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desatar una tormenta de emociones, un volcán de especulaciones y por supuesto, una buena dosis de romance, o quizás no tanto, ya lo veremos porque sí, hablamos de Hande y Kerem. La pareja que nos ha tenido al borde de nuestros asientos, que ha encendido las redes sociales y que hoy, una vez más, vuelve a ser el centro de atención. Si eres como nosotros que vives pegado a Instagram, Twitter y TikTok buscando cualquier rastro de estos dos, este es tu vídeo. Prepárense un cafecito, acomódense en sus sillones y déjense llevar por esta historia que, como siempre, está llena de misterios y, por supuesto, mucha pasión. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido jugoso para compartir contigo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido el tema de conversación de los últimos meses, incluso años. Desde que nos enamoramos de ellos en la pantalla en aquella serie que nos robó el corazón, la química entre ellos ha sido palpable, innegable, casi mágica. Y como todo buen romance de telenovela, la historia de Hande y Kerem ha tenido sus altibajos, sus confirmaciones y sus negaciones, sus momentos de euforia y sus silencios misteriosos. Pero justo cuando pensábamos que la marea se había calmado, ¡boom! Aparece un vídeo, una foto, un rumor que vuelve a encender la llama. Y esta vez, amigos míos, el incendio se desató en un parque. ¿Un parque? Un lugar tan inocente, tan común, convertido en el escenario de un abrazo que ha desatado todo un torbellino en las redes sociales. Las capturas de pantalla corren como pólvora, las teorías conspirativas se multiplican, y nosotros, como buenos detectives de la farándula, estamos aquí para analizarlo todo, detalle por detalle, con lupa y sin filtros. Para entender el revuelo que ha causado este abrazo secreto, primero tenemos que recordar un poco el contexto. Hande y Kerem, después de su tórrido romance, ese que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, decidieron tomar caminos separados. Un comunicado ambiguo, unos likes que desaparecieron, y el silencio como principal protagonista. Durante un tiempo parecía que la historia había terminado. Que cada uno había tomado su rumbo y que la magia se había desvanecido. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las apariciones esporádicas en los mismos eventos, las miradas de reojo, los rumores que nunca terminan de morir, todo eso nos hacía pensar que la llama, aunque tenue, seguía ahí. Y ahora, con este abrazo captado en el parque, todas las sospechas parecen confirmarse. Este simple gesto, un abrazo en apariencia inocente, se ha convertido en la pieza clave de un rompecabezas que hemos estado armando durante meses. ¿Pero qué es exactamente lo que vemos en el famoso vídeo? Bueno, la calidad no es la mejor, es verdad. Claramente quien grabó estaba tratando de no llamar la atención, escondido quizás detrás de un árbol o una banca. La imagen es un poco borrosa, pero no deja lugar a dudas, ahí están ellos. Hande y Kerem, uno frente al otro en medio de un parque abrazados. No es un abrazo cualquiera, No es un saludo amistoso o un gesto de camaradería. Hay algo más ahí, una conexión, una intensidad que no se puede ignorar. Sus cuerpos están muy cerca, sus brazos se entrelazan con una familiaridad que solo tienen aquellos que han compartido algo más que amistad. Y luego está la mirada, aunque difícil de distinguir en el vídeo, parece haber una ternura, una complicidad que alimenta aún más las especulaciones. El vídeo es corto, apenas unos segundos, pero suficientes para despertar la imaginación de todos los que hemos estado siguiendo esta historia con atención. Y es que en el mundo de las redes sociales, unos segundos son más que suficientes para que se desate un huracán. Los comentarios se dispararon, los hashtags relacionados a Hande y Kerem volvieron a ser tendencia, y las teorías, como dije, se multiplicaron como setas después de la lluvia. Algunos aseguran que es una simple coincidencia, que se encontraron por casualidad, y que el abrazo no significa nada más que eso. Otros, los más románticos, ven en este gesto la prueba irrefutable de que el amor entre ellos sigue vivo, que la distancia y el tiempo no lograron apagar la llama. Y luego están los más escépticos, los que piensan que todo es un montaje, una estrategia de marketing para mantener viva la atención mediática sobre la pareja. ¿Cuál es la verdad? Bueno, como siempre, la verdad está en algún punto intermedio, en una mezcla de realidad y ficción que los famosos saben muy bien cómo manejar.
Las reacciones de los fans han sido, como era de esperarse, de lo más variadas. Están los que han llorado de alegría, los que han compartido el vídeo hasta la saciedad en sus redes sociales, los que han empezado a escribir fanfics imaginando un reencuentro romántico en ese mismo parque. Pero también están los que se muestran más cautelosos, los que no quieren ilusionarse demasiado, los que temen que la historia termine otra vez en decepción. Y es que la relación entre Ande y Kerem siempre ha sido una montaña rusa de emociones, con altas y bajas, con momentos de felicidad y momentos de tristeza. Los fans se han involucrado tanto en la historia que sienten cada paso, cada decisión, cada abrazo como si fuera propio. Por eso el vídeo del parque ha generado una mezcla de euforia y cautela, de esperanza y temor. Es como si estuviéramos viendo un episodio más de su propia telenovela, una telenovela que se transmite en tiempo real y que nos tiene a todos enganchados. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Ande y Kerem, por su parte, han mantenido un silencio sepulcral. No han confirmado ni desmentido nada. Han evitado las preguntas de la prensa y han mantenido un perfil bajo en las redes sociales. Y este silencio, amigos míos, es lo que alimenta aún más las especulaciones. ¿Por qué no decir nada? ¿A qué se debe tanto misterio? ¿Acaso están jugando al despiste? ¿O por el contrario, están tratando de proteger su intimidad? La ambigüedad es su mejor aliada, una herramienta que saben utilizar a la perfección para mantener viva la atención mediática y al mismo tiempo proteger sus sentimientos. Porque al final del día, Ande y Kerem son personas con emociones, con miedos, con inseguridades. Y aunque los veamos como personajes de una historia de amor, es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales que merecen respeto y privacidad. Y hablando de privacidad, es importante recalcar que si bien nos encanta seguir la vida de nuestros famosos, también debemos tener cuidado con los límites. Grabar a alguien sin su consentimiento, invadir su espacio personal, hacer especulaciones basadas en información dudosa, todo eso puede tener un impacto negativo en la vida de las personas. Así que, como buenos curiosos, podemos analizar las noticias, compartir nuestra opinión y seguir la historia con interés, pero siempre manteniendo el respeto y la empatía. Porque al final del día, lo que queremos es que Ande y Kerem sean felices, independientemente de si están juntos o no, si nos confirman o no sus sentimientos. Lo importante es que encuentren la felicidad y que puedan vivir sus vidas con libertad y autenticidad. Volviendo al tema del abrazo, es interesante analizar el lugar en el que se produjo, un parque. Un lugar público, un lugar al que todos podemos ir, un lugar sin la ostentación de un evento de alfombra roja o la privacidad de un restaurante de lujo. ¿Por qué un parque? ¿Acaso querían pasar desapercibidos? O quizás, por el contrario, querían ser vistos. Un parque puede ser un refugio de la rutina, un lugar para desconectar del ajetreo de la ciudad, un escenario perfecto para un encuentro casual o quizás no tan casual. El simple hecho de que hayan elegido este lugar, un lugar tan simple y a la vez tan simbólico, también ha alimentado las especulaciones. Y es que cada detalle, cada gesto, cada elección, en este caso, parece estar cargado de significado. Y es que la relación entre Ande y Kerem, como dije al principio, siempre ha sido como una telenovela. Una trama llena de giros inesperados, de momentos dulces y momentos amargos, de encuentros y desencuentros. Y así como en una telenovela, nosotros, los espectadores, estamos pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo, el próximo giro de guión, la próxima noticia que nos haga suspirar o quizás llorar de desilusión. Y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de respuestas claras, lo que nos mantiene enganchados. Y es que, ¿a quién no le gusta un poco de misterio? ¿A quién no le gusta seguir una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas? Aunque, como toda buena historia, esta también tiene sus villanos, sus obstáculos y sus momentos de tensión. Pero más allá del chismorreo, más allá de las especulaciones, más allá de las teorías conspirativas, lo que realmente importa es la conexión humana. La conexión entre Ande y Kerem, sea cual sea la naturaleza de esa conexión. Ya sea amor, amistad, compañerismo o una mezcla de todo eso. Lo que nos ha cautivado de ellos desde el primer momento es esa química, esa energía que desprenden cuando están juntos. Y esa energía, amigos míos, es la que nos mantiene enganchados a esta historia, la que nos hace seguir cada paso, cada gesto, cada abrazo como si fuera el último. Porque al final del día todos buscamos conexión, todos buscamos amor, todos buscamos una historia que nos haga soñar y creer en la magia.
Y la historia de Hande y Kerem, nos guste o no, es una de esas historias que nos hacen soñar. Y aunque el vídeo del abrazo en el parque sea la noticia más reciente, esta historia no termina aquí. La vida de Hande y Kerem sigue su curso y nosotros, como buenos seguidores, estaremos aquí para presenciar cada capítulo, cada nuevo giro de guión, cada nueva noticia que nos haga reír, llorar o simplemente reflexionar. Porque al final del día, este tipo de historias nos recuerdan que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de encuentros inesperados, de momentos que nos cambian para siempre. Y aunque no seamos protagonistas de esta historia, podemos aprender de ella, podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones, podemos seguir soñando con un final feliz para aquellos que queremos. Ahora, después de este intenso recorrido por la historia del abrazo secreto en el parque, es hora de hacer un pequeño resumen. Hemos analizado el vídeo, las reacciones de los fans, el silencio de los protagonistas, el contexto de la historia y el impacto que todo esto ha tenido en las redes sociales. Hemos visto cómo un simple abrazo puede desatar toda una tormenta de emociones y especulaciones, cómo un gesto puede convertirse en la pieza clave de un rompecabezas que hemos estado armando durante meses. Hemos reflexionado sobre la privacidad de los famosos y sobre la importancia de mantener el respeto y la empatía. Y sobre todo hemos disfrutado de esta historia que nos ha mantenido enganchados desde el principio. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad de curiosos y amantes del drama. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, cuénteme qué opinan sobre el abrazo en el parque, qué piensan sobre el futuro de Hande y Kerem, qué teorías tienen sobre esta historia. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo este tema. Y ahora, para finalizar, no puedo irme sin pedirles el favor más grande, ese que siempre les pido al final de cada vídeo. Si les gustó el contenido, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo, por favor denle like a este vídeo. Compartan con todos sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que esté enganchada con la historia de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, activen la campanita y únanse a esta gran familia de curiosos y amantes de la farándula. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.